Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a darle a la fórmula que se conoce como el sí condicional. Esta es una fórmula que nos va a ayudar a identificar una situación y en base a la identificación de esa situación nos va a permitir dos acciones. Una, si se cumple la condición o si no se cumple dicha condición. El sí condicional es una fórmula que nos ayuda a través de una prueba lógica a realizar una comprobación. Si dicha comprobación se cumple, nos va a arrojar un valor. Si esta misma comprobación no se cumple, nos va a arrojar un segundo valor. Cuando digo que nos arroja un valor, nos puede arrojar un texto, puede ocupar una función de operación, o podemos hacer muchas cosas con este resultado, tanto en el valor si es verdadero como en el valor si es falso. El sí condicional se compone de esos tres argumentos. Una prueba lógica. Dentro de la prueba lógica vamos a tener tres elementos diferentes. Número 1, la celda a comparar. Número 2, un símbolo de comparación. Y número 3, ¿contra qué lo voy a comparar? Cuando nosotros hablamos de los símbolos de comparación, tenemos 6. El igual a, diferente a, menor que, mayor o igual a, menor o igual que. Estos símbolos ustedes los pueden encontrar utilizando la tecla Shift, 0 para igual y todo lo que es diferente a, menor que, mayor que. Del lado izquierdo de nuestro teclado, en la parte inferior, entre la tecla Shift y la tecla Z, tenemos ahí el símbolo de menor que, y si presiono la tecla, el símbolo de mayor que. Un sí condicional, como lo podemos ver en el primer ejemplo, nos sirve para identificar una situación y si se cumple, dar una cosa y si no se cumple, dar una segunda cosa. En este primer ejemplo, si al paciente se le realizó una panendoscopía, se le cobrarán 500 pesos más IVA. Si no, no tiene costo. Entonces, la prueba lógica, el sí condicional, su palabra clave va a ser la palabra sí. Por lo tanto, nuestra función empieza con el signo de igual, sí, abro paréntesis y viene nuestra parte de la prueba lógica. La prueba lógica dice que la celda B5 es igual a la palabra panendoscopía. Recuerden que si yo estoy utilizando una palabra dentro de una función, tengo que poner entonces tenemos que si yo tengo una palabra dentro de una función, siempre de los siempre debo de utilizar las comillas. Esto es indispensable. Si no utilizo las comillas, me va a generar un error mi función. Coma. Recuerden que la coma o el punto y coma, dependiendo de la versión que tengan o cómo tengan configurado su Excel, va a ser el separador de argumentos. Si esta prueba lógica se cumple, voy a tener 500 por 1.16, que esto es, como dicen en la parte superior, una panendoscopía se le cobrará 500 más IVA. En el caso de que no se cumpla esta regla o esta prueba lógica que nosotros acabamos de colocar, tenemos el valor de 0. Entonces, igual si B5 es igual a panendoscopía, entonces tenemos que multiplicar 500 por 1.16 y en el dado caso de que no se cumpla esta regla tenemos 0. Vamos a pasar a nuestro archivo de Excel, que fue el que hicimos la clase anterior. Para nosotros ver un poquito más claro este ejemplo. Entonces, si recuerdan ustedes bien, este ejercicio tiene un par de
de detalles. Es un ejercicio donde la intención es encontrar cuánto se está cobrando o cuánto se está generando por cada piso y para poder encontrar cuánto se está generando en cada piso yo necesito saber cuántas camas tengo en uso, qué modelo es, ya que el modelo determina el precio de la cama, y a qué sector pertenece, ya que el sector nos va a determinar cuánto descuento le vamos a aplicar a dicho ingreso por día. Cuando nosotros resolvimos este ejercicio durante la clase, la opción que muchos tomaron era multiplicar el número de camas en uso por el precio. Lo hicimos de forma manual hasta el punto donde tuvimos que cambiar el precio por el tipo B. Y esta es una forma razonablemente rápida de resolverlo. Recuerden que nuestros ejercicios constan de pocos registros, lo cual no quiere decir que si yo tengo pocos registros o si tengo muchos registros, esta sea una forma ideal o idónea de hacerlo. Lo que nosotros debemos hacer es utilizar funciones que únicamente creando una fórmula nos resuelvan todos los casos posibles. En este caso, el sí condicional es excelente para hacer este tipo de cosas. Vamos a hacer nuestro primer sí condicional. En este caso, el ingreso por día se ve afectado por el tipo de cama que tenemos. Si yo tengo un modelo A, voy a cobrar 800. Si yo tengo un modelo B, voy a cobrar 1200. La prueba lógica, como hablábamos hace unos momentos, consiste en encontrar una celda, un símbolo de comparación y contra qué valor lo voy a comparar. Siempre que queramos determinar cuál es la celda o qué celda voy a comparar, es muy sencillo haciendo las siguientes dos preguntas. La primera pregunta es: ¿en qué columna se encuentra la información que me va a brindar el tipo de cama por registro? En este caso, si yo reviso la columna B, me arroja a qué piso pertenece, la columna C, cuántas camas hay en ese piso, la columna D, cuántas columnas tengo en uso, la columna E me está diciendo el modelo del tipo de cama y la columna F me está indicando a qué sector pertenece ese piso. Por lo tanto, la columna que me da la información en base a la cual voy a determinar el precio es la columna E. La columna E. Y la siguiente pregunta o la segunda pregunta para poder seleccionar rápidamente qué columna es el número de la fila en el cual está el primer registro. Si yo tengo E6 es igual. ¿Por qué igual? Recuerden que cuando estamos hablando de valores alfabéticos o alfanuméricos, solamente podemos utilizar dos símbolos. El primero es igual y el segundo es diferente a. Cualquiera de estos dos casos lo podemos hacer o lo podemos utilizar para nosotros resolver o encontrar una prueba lógica que satisfaga mis necesidades. En este caso yo le voy a pedir que si el valor de la celda E6 es igual a la letra A. ¿Por qué a la letra A y por qué no lo referencié a su misma ubicación? Recuerden que yo no puedo utilizar referencias dentro de la misma tabla. Es un error cuando una persona hace esto. Está referenciando dentro de la misma tabla a un valor que está dentro de ella misma. Nosotros debemos de utilizar para estas referencias valores externos a la tabla o valores escritos, como este es el caso, entre comillas,
para no generar un posible error o un posible omisión o mala toma de datos. Entonces tenemos que si la celda E6 es igual a la letra A, valor si es verdadero. Si esta condición se cumple, me vas a dar 800. Recuerden que vamos a arrastrar nuestra función hacia abajo. Y yo quiero que siempre tome el mismo valor de esta celda, por lo tanto lo voy a fijar. Si no se cumple, en este caso solamente tengo dos tipos de cama, o es un modelo A o es un modelo B. Si no es un modelo A, es un modelo B. Así de sencillo. Sé que suena un poquito lógico, hasta un poquito redundante, pero bueno, es parte del entendimiento de esto. Si no es igual a la letra A, es igual a la letra B. Por lo tanto, si es igual a la letra A, me vas a arrojar el valor de E2, que en este caso es 800. Y si no es igual a la letra A, me vas a arrojar el valor de el E3, que es 1200. Todavía nos hace falta multiplicarlo por el número de camas para obtener el ingreso por día, pero en este momento lo voy a dejar así para que podamos ver el efecto de cambiar del modelo A al modelo B. Observen cómo se actualiza el precio de forma automática si yo pongo A o B. Esa es la ventaja del si condicional, que yo ya no tendría que estar desarrollando una fórmula o afectando una sola fórmula para que me dé el resultado, sino simplemente una sola fórmula que yo corro hacia abajo va a tener sin ningún problema la respuesta que yo requiero. Finalmente, lo que nos hace falta es multiplicarlo por el número de camas en uso y arrastrarlo. Cualquier cambio que yo haga dentro de los registros va a afectar directamente al precio. Como lo podemos ver aquí, yo cambio el tipo de cama y se actualiza directamente el precio. En el caso del descuento vamos a aplicar una función muy similar, casi, si no es por decirlo, totalmente igual. En este caso vamos a utilizar nuestro si condicional y nuestra prueba lógica debe de identificar una celda y compararlo contra otra situación. En este caso nos volvemos a hacer nuestras dos preguntas. El descuento aplica dependiendo del tipo de sector. Por lo tanto, la primera pregunta es: ¿en qué columna encuentro la información que corresponde al sector de mi primer registro? Nuevamente tenemos columna B para pisos, columna C camas, en uso, el modelo, y en la columna F yo voy a tener el sector al cual pertenece cada piso. La siguiente pregunta es: ¿en qué fila tengo yo el primer registro? En este caso es 6. Vamos a utilizar nosotros un símbolo de comparación. Como estamos hablando de símbolos alfabéticos, estamos comparando palabras, tenemos que utilizar o igual o diferente a. Recuerden que para Excel las mayúsculas y las minúsculas no son realmente importantes, no les da un valor diferente a la letra A que a la A mayúscula, siguen siendo una letra A. B, C, D, no importa si son mayúsculas y minúsculas. Lo que sí va a afectar es que yo no utilice acentuaciones. Para efectos de mostrarles qué es lo que va a pasar, es que yo voy a hacer mi comparación contra la palabra público sin acento. Esto cambia severamente las cosas, como lo vamos a ver a continuación. Si F6 es igual a público, entonces me debe de aplicar el porcentaje del 5% que se encuentra en H2. Si no,
me va a tomar el 18%, que es el porcentaje hacia VIP. Vamos a cerrar aquí. Y observen por favor que al arrastrar todas y cada una de ellas me muestra como si fuera VIP, o sea, me está arrojando el 18%. ¿Qué pasa con esto? Simple y sencillamente una falta de ortografía. Todas estas deberían haber cambiado porque son público. ¿Qué pasa o por qué no está cambiando? Simple y sencillamente el acento. Vamos a colocar aquí el acento. Vamos a arrastrar nuestra fórmula. Y vamos a observar otros casos que son muy simpáticos. Aquí tenemos estos dos que no cambiaron, que se quedaron como punto 18, como si fueran diferentes a público, aun cuando yo cambié y yo puse correctamente la acentuación. Tenemos dos situaciones. Son situaciones que no son tan fácilmente visibles o tan fácilmente encontrables, por decirlo así, o como dicen por ahí, a ojo de buen cubero, no se puede ver tan fácilmente. Aquí en este caso, por ejemplo, yo puedo observar que la letra P está no tan centrada como lo está la superior. Desde aquí puedo deducir que probablemente haya un error ahí. Cuando yo presiono F2 para entrar al modo edición, pues de este lado no veo nada raro. Pero cuando voy al principio, observo que aquí tengo un espacio. Este espacio al principio de mi palabra, el espacio antes de la palabra público, me estaba afectando. Por esa razón no aparecía el porcentaje de forma correcta. Cuando son pocos registros, esto es relativamente fácil de hacer porque yo lo puedo identificar de forma visual siguiendo esta línea. En el siguiente caso tenemos una situación similar, solamente que el espacio en vez de estar al inicio está al final. Lo vamos a borrar y también ahora vamos a tener el 0.05%. Como les comento, probablemente esta es la situación más compleja o más difícil, que cuando nosotros estamos haciendo operaciones o funciones nos va a costar un poco más de trabajo, por la razón de que los espacios visualmente no se ven. No tengo forma de identificar cuando tengo un espacio de más, y cuando son muchos registros, y por muchos me refiero a más de 20 o 30, ya no es tan sencillo seguirles el paso. Ahora imagínense con 1000, 2000 registros, va a ser básicamente imposible poder identificar los que están mal, a menos que utilicemos algunas funciones y algunas formas de depuración de base de datos que vamos a ver nosotros mismos más adelante. Pero en este momento sería así, de forma manual, buscándolos uno por uno para saber cuál es el problema. Mi fórmula ya está lista, ya está identificando si el precio es VIP o si el precio es público. Me va a dar el porcentaje dicho. Ahora lo único que me hace falta es multiplicarlo por el ingreso por día para obtener mi descuento. Una vez que obtengo mi descuento, vamos a obtener el subtotal, que la parte del subtotal es realmente fácil, es una resta. El IVA es el 16% y el total es la suma del subtotal más el IVA. Esta parte ya no debemos de tener ningún problema, simplemente vamos a arrastrar nuestras funciones y vamos a pasar aquí a desarrollar nuestro análisis básico. La parte del análisis básico ya también no debemos de tener ningún problema. Lo más complejo que les puede pasar es que no estemos haciendo esta parte que nos ayuda a ser más rápido, más sencillo nuestro análisis básico, que es fijar el rango de inicio y el rango final, o sea, fijar todo nuestro rango
para que al momento de yo arrastrar mi fórmula hacia abajo, siempre esté considerando el mismo rango. Y lo único que vamos a hacer es cambiar palabras clave. Y así rápidamente nosotros vamos a poder obtener nuestro análisis básico. Recuerden que cuando nos aparece un error de este tipo, lo único que tengo que hacer es hacer más ancha la columna, dando doble clic entre la columna, tomándolo manualmente y arrastrándolo, o la forma en que yo lo hago, que me resulta mucho más sencillo, presionando la tecla Alt FCS. Alt FCS va a autoajustar la columna al ancho necesario para esa celda. Si yo selecciono toda una columna, va a buscar la celda más ancha y va a realizar el autoajuste en base a esta función. Bien, lo siguiente de este ejercicio, ya nada más como repaso, es realizar esto o responder estas preguntas. Lo más importante, a mi punto de vista, cuando estamos trabajando con Excel, es saber qué es lo que yo le quiero pedir a Excel. Si yo no sé lo que le quiero pedir, puedo meter muchas fórmulas, puedo crear muchas cosas y no encontrar lo que yo deseo. El preguntarnos qué es lo que yo quiero es una parte fundamental de cómo desarrollar las cosas o de cómo seleccionar las funciones que yo voy a necesitar. En el primer caso me dice cuántos registros tiene mi tabla. Recuerden que no es lo mismo trabajar con 8 registros como lo estamos haciendo en este momento, donde visualmente yo puedo identificar, esto tiene 8 registros y poner el número 8, que cuando tengo 1.000.000 de registros o cuando tengo 1000 registros. No lo puedo hacer tan fácil, no lo puedo hacer tan sencillo, y entonces me puedo apoyar en fórmulas como contar. Recuerden que contar va a decirme cuántas celdas contienen un valor numérico. Por lo tanto, debo de seleccionar una columna que tenga todos los valores o que todos sus valores sean numéricos y que esté completa. Vamos a utilizar en este caso la columna B, correspondiendo del rango 5, de la fila 5 hasta 13. Y aquí ya nos dice esto que tenemos 8 registros. ¿Cuántos pisos son públicos? Para esto vamos a utilizar una fórmula de contar, pero en este caso es contar.si. Recuerden que el contar.si nos va a permitir localizar dentro de un rango. Nos va a permitir localizar dentro de un rango cuántas veces se repite nuestro criterio. Misma regla. Debe de ir entre comillas, y si yo tengo un acento, debo de colocar el acento. Si yo tengo un espacio, debo de colocar el espacio, y así sucesivamente. Entonces tenemos contar.si. Yo podría seleccionar toda la fila, sí. Yo podría seleccionar únicamente este rango, sí. Yo podría cambiar el rango, que nada más fuera de 6 a 13, para no considerar la primera palabra, también. Pero la realidad es que si mi regla es clara, si mi criterio es muy claro, no importa si yo selecciono toda la hoja, única y exclusivamente va a contar los que cumplan con mi condición, con mi criterio. De tal forma que aquí nosotros vemos que tenemos 5. La siguiente me dice, ¿cuál es el ingreso de los pisos VIP por día antes del descuento? Para esto nosotros vamos a ocupar la fórmula de sumar.si. Recuerden que el sumar.si es más o menos como algo así como primo hermano del contar.si. Por lo tanto, tiene una estructura muy similar o tiene dos elementos completamente iguales. Esto solamente nos ayuda a fijar un poquito más para aprendernos más rápido la función. En el caso de sumar.si tenemos primero un rango de búsqueda. ¿Dónde voy a buscar qué tipo de piso es?
en la columna F, igual F5 hasta F13, coma. ¿Qué criterio estoy buscando? Me dice, la pregunta es ¿cuál es el ingreso de los pisos VIP? Por lo tanto voy a colocar la palabra VIP entre comillas, coma. Y el tercero es el rango de suma, lo cual quiere decir que si encuentra la palabra VIP en alguna de las celdas dentro del rango, ¿de dónde me va a sumar? En este caso tenemos nosotros la columna G. En la siguiente tenemos la pregunta de cuántos registros no tienen información del número de cama. Para esto nosotros utilizaremos la fórmula contar punto blanco, que nos indica cuántas celdas están vacías, completamente vacías, de un rango. Y lo único que lo solicita es el rango en sí. Aquí nosotros podemos ver que tenemos 3 vacías. ¿Qué pasa si yo coloco una barra espaciadora? Aquí yo tengo una barra espaciadora. Y observen cómo el conteo se fue a 2. La barra espaciadora, a pesar de que es algo que no se ve, que no podemos observar aquí dentro, cuando se encuentra presente, nos va a afectar este tipo de funciones, ya que tiene contenido. La barra espaciadora es un contenido. Si yo lo borro, regresamos a 3. La barra espaciadora, como les comento, es un poquito compleja cuando nosotros lo manejamos única y exclusivamente de forma visual. Si yo lo manejo a través de funciones y fórmulas, no voy a tener ningún problema para localizarlo, para cambiarlo y para dejar nuestra información tal cual la requerimos. La siguiente pregunta es ¿cuántos pisos de modelo B tenemos? Vamos a utilizar nuevamente el contar.si, donde mi rango es donde puedo localizar yo el tipo de modelo de cama y mi criterio lo tenemos ahí. Finalmente, ¿cuánto suma el total de los descuentos a los pisos VIP? Sumar.si. El rango de búsqueda es donde puedo yo encontrar mi criterio. Nuevamente el criterio, recuerden que mayúsculas y minúsculas no afecta. Y finalmente, ¿dónde vas a sumar? Y aquí me dice cuánto suma el total de los descuentos. Así que tenemos esta parte. Cierro mi paréntesis y enter. Como ustedes pueden ver, el sí condicional nos va a ayudar mucho a desarrollar una sola celda que tome la decisión por nosotros. Le estamos delegando a Excel tomar la decisión que yo quiero, que yo debería estar realizando para seleccionar cuál es el precio y cuál es el descuento que está aplicando. Por esta razón, si son 1.000.000 de registros, no importa. El sí condicional no está limitado únicamente a 2 condiciones. Lo está de forma natural. De forma natural yo solamente tengo un valor si es verdadero o un valor si es falso. Pero nosotros podemos afectar esa fórmula. Es parte de lo que vemos más adelante. Para que tome diferentes decisiones de acuerdo a cada una de las situaciones que se vayan presentando. En este caso nosotros tenemos la decisión entre el tipo A y el tipo B, o el público o el VIP. Y nosotros obtuvimos muy rápidamente así estos resultados. Espero que no quede mayor duda y a continuación lo que vamos a hacer es ver su ejercicio que van a ustedes a enviar y se conoce como nuestro primer ejercicio integrador. Denme un segundo para abrir el archivo. También se los voy a colocar en Envirsa para que lo puedan descargar directamente ahí. Siempre pierdo su ejercicio, hasta parece que no quiere que no quiere aparecer con ustedes.
Ok, vamos a ponerles otro ejercicio. Vamos a guardarlo. El ejercicio integrador 01. El ejercicio integrador 01 consta de 5 hojas. La primera hoja, de derecha a izquierda, contiene las instrucciones. La segunda hoja, que es semana 1, como ustedes pueden ver aquí, contiene un listado de hospitales: lunes, martes, miércoles, contiene una semana. La hoja semana 2 tiene algo muy similar, pero está completamente vacía. Semana 3 y semana 4 exactamente lo mismo. Solamente tengo información en semana 1. Vamos a ver las instrucciones. Calcular el número de estudios en base a los siguientes lineamientos. Se estima que los días lunes se hace un 20% del total de estudios de pacientes que entran. Revisando la hoja semana 1, yo tengo que el día lunes para el Hospital Viveros entraron 264 personas. El número de estudios realizado es el 20% de este número. El día martes un 45%, el 45% de 192. El día miércoles el 37%, el día jueves 29%, viernes 90%, sábado 95% y domingo el 12%. Entonces yo tengo aquí los números de cuántas personas ingresaron por cada hospital. Y me interesa saber cuántas personas se les realizó un estudio. Y aquí tengo los porcentajes de cada uno de ellos. El lunes 20%, martes 45%, miércoles 37%, jueves 29%, viernes 90%, sábado 95% y domingo 12%. Eso, con esos porcentajes yo voy a determinar el número de pacientes por día. Eso es para la hoja 1. Después nos menciona el costo promedio por paciente. Vamos a hacer esto un poco más grande. El costo promedio por paciente es de 765 pesos. El costo por estudio es de 231.78. Hasta aquí sería el segundo punto de la información que tenemos. Siguiendo con las instrucciones. Para la semana 2 se espera un incremento del 28% de pacientes entre semana, un 30% extra el sábado y un 20% menos de los que entran entre semana el domingo. Para esta parte requeriríamos hacer un descuento sobre el descuento. En este caso lo vamos a cambiar para que quede: para la semana 2 se espera un incremento del 28% de pacientes entre semana, 30% más en el sábado y un 20% menos el domingo. Entonces todo lo que pasa entre semanas se incrementa un 28%, el día sábado un 30% de incremento y el día domingo un 20% menos. Todo esto es con respecto a la semana anterior. Para la semana 3 se espera un incremento del 45% de pacientes entre semana, 64% extra el sábado y un 5% más el domingo. Para la semana 4 se espera un decremento del 10% de pacientes entre semana, un 20% extra el sábado y un 10% menos
el domingo. Lo cual quiere decir que una vez que yo termine de llenar la parte de semana 1, tengo que hacer la semana 2 para encontrar el valor que corresponde aquí. Yo debo de tomar el valor de la semana anterior y aumentar o disminuir de acuerdo a la información que me están brindando en este apartado. Para la semana 3 tengo que tomar la información de la semana 2 y para la semana 4 debo de tomar la información de la semana 3. Todos los porcentajes de incremento o decremento van a ser con respecto a la semana anterior. Una vez que terminemos toda esta parte, PowerPoint. Esta es una tercera parte, una parte final. Dentro del archivo de Excel vamos a hacer una hoja resumen donde se muestre el total de pacientes, estudios, monto por pacientes, monto por estudios y hacer 2 gráficos con dicha información. No hemos revisado 100% la parte de gráficos aquí en este curso, pero sí se vio todo lo que es el desarrollo de un gráfico directamente en el curso anterior. Entonces, por esta parte, quien pueda desarrollar el gráfico lo va a hacer. Quien no puede desarrollar el gráfico, la siguiente clase vamos a empezar con el desarrollo de gráficos. Y posteriormente hacer una presentación con 4 diapositivas. La primera, una introducción. La segunda es un gráfico por el total de paciente. La tercera es un gráfico por total de estudios para tenerlos separados. Y la cuarta es una gráfica del ingreso total. Este es su primer ejercicio integrador. Es ligeramente más extenso de lo que hemos venido manejando por el volumen de operaciones que ustedes van a realizar. Como siempre, les pido por favor que envíen su correo con la asistencia. Permítanme un segundo, voy a subir en este preciso instante en Virsa en este instante el ejercicio integrador número 1 para que lo puedan descargar y realizar en cualquier momento. Bien, el ejercicio ya se encuentra dentro de nuestro foro de Envirsa para que ustedes lo puedan descargar y realizar. Nuevamente les vuelvo a repetir o les vuelvo a solicitar que envíen su correo de asistencia a hacer esto más grande a las siguientes direcciones.
luispedraza@outlook.com. A la dirección de ID 290986 @hotmail.com. Y si no mal recuerdo, gquintero67 @yahoo.com. Estas son las tres direcciones. En el asunto vamos a colocar ejercicio integrador 01-septiembre 19. Les pido por favor que también coloquen su nombre completo para que no tengan ningún problema con la asistencia. Necesitan colocar dentro del cuerpo del mensaje su nombre completo. La fecha de entrega, por favor, lo vamos a mover un tantito y va a ser el día jueves. La fecha de entrega será jueves 24 de septiembre. Antes de que termine este día, deben de haber entregado ya su ejercicio y mandado su correo para su asistencia. Sin más por el momento, les deseo un excelente día. El video de hoy fue muy corto porque este ejercicio sí requiere un poco más de horas. Por eso les dejo más tiempo para que resuelvan el ejercicio. No vamos a ocupar ninguna función realmente grande, muy complicada. Todo está basado en operaciones matemáticas. Que tengan un excelente fin de semana. Espero que envíen sus archivos lo más pronto posible para poder revisarlos y que podamos ver la siguiente clase virtual, cómo se reconoce o cómo se realiza este ejercicio, y también ver la parte de los gráficos. Excelente fin de semana. Cuídense. Cualquier cosa a través del blog, por favor, no olviden enviar su asistencia. Gracias.